dominicales se iba uno en ayuno. Amén. Hoy llegan tarde porque estaban cocinando. Cierre sus ojos e incline su rostro en el lugar donde está. Vamos a recordar que tenemos un amigo, un precioso amigo. Y cuando uno quiere un amigo, debe mostrarse amigo. Y si mi amigo me dice que haga algo, yo lo hago. Los deseos de mi amigo son mis deseos. El que quiera ser amigo debe mostrarse amigo. Y nosotros tenemos un amigo que se llama el Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi mejor amigo, consejero eterno, por siempre lo será. Espíritu Santo, mi mejor amigo, consejero eterno, por siempre lo será. Dame pie como de sierva para andar en las alturas, tu toque sanador que fluye en mi interior, levántame, consuélame, Espíritu Santo, mi mejor amigo, consejero eterno, por siempre lo será. Damos gracias a Dios. Cuando se habla de ayuno, se habla de una práctica que puede de alguna manera desestabilizar emocionalmente a muchos. ¿Por qué razón lo digo? Lo vieron ustedes cuando anuncié que vamos a tener 3 días de ayuno. Muy pocos fueron los que aplaudieron, muy pocos fueron los que aprobaron, y de seguro de que de todos los que aprobaron no lo hicieron porque van a hacer los ayunos, simplemente porque lo aprueban. De alguna manera nos sentimos intimidados cuando nos enfrentamos a una situación donde no podemos comer, donde no debemos comer, donde no hay la manera para poder comer. Porque en el ser humano Dios ha puesto un sentido de supervivencia. Y ese sentido de supervivencia nos lleva a saber que si no comemos, podemos incluso llegar a morir de hambre. Sin embargo, al encontrar que Dios dentro del plan divino incluyó el ayuno como un ejercicio espiritual para sus hijos, debemos entender que Dios no quiere lo malo para nosotros. Si Dios ordena en su palabra que debemos ayunar, como cristianos que somos, deberíamos interesarnos en saber qué beneficios tiene el ayuno, qué bueno puedo sacar yo del acto o de la acción de ayunar,
y hasta qué punto el ayuno puede ser perjudicial para nuestra salud o incluso para nuestra existencia. Repito, sabemos que un ser humano sin comida se muere. La ciencia y la Biblia nos enseña que un ser humano robusto, fuerte, como lo era el Señor Jesucristo, hijo de carpintero, acostumbrado a un trabajo que le exigía fortaleza, la ciencia y la Biblia nos enseña que un ser humano puede pasar 40 días sin comer, porque el cuerpo no alcanza, en la ciencia y la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro organismo, el cuerpo no utiliza todo lo que comemos, sino que hay lo que se llama reservas energéticas en nuestro organismo, sobre todo en las personas que tienen un peso bastante elevado, los que tienen sus gorditos, sus grasitas, son reservas energéticas que tiene el cuerpo. De tal manera que cuando yo dejo de comer porque estoy en ayuno, mi cuerpo no está muriéndose de hambre, no debo tener temor porque me voy a morir o se me va a afectar mi organismo, porque cuando el estómago queda vacío y el cuerpo se da cuenta de que no hay ingesta de alimentos, da la orden de utilizar las reservas energéticas que hay en el cuerpo, y en una persona saludable esas reservas energéticas le permiten pasar 40 días sin comer y no le pasa nada, no va a afectar su salud ni tampoco se va a morir. Esto es en cuanto a los alimentos sólidos. En lo que tiene que ver con el agua o con los diferentes líquidos que nosotros consumimos, el ser humano solamente puede pasar 3 días sin tomar agua. Por eso el ayuno que tenemos esta semana, como es sin agua y sin alimento, no puede pasar de 3 días, porque solamente 3 días puede el hombre pasar sin tomar agua. ¿Estamos bien? Pastor, pero usted desde el punto bíblico nos puede decir que el ayuno es bueno, pero ¿qué pruebas tiene para demostrarnos que no nos va a afectar en nuestra salud, que no nos va a afectar en cuanto a nuestra existencia? Me permití sacar del internet un texto que no tiene nada de espiritual, no es de origen espiritual, es de origen científico, y yo quisiera leérselo si Dios me lo permite, y el que quiera una copia se la facilito. Dice: beneficios del ayuno, porque el ayuno no es solamente de los cristianos. Usted se va a operar y a usted lo ponen a ayunar. Los médicos utilizan el ayuno para sus pacientes. Mire lo que hace el ayuno, científicamente hablando. Número 1, facilita el descanso general y completo de los órganos vitales. Cuando usted ayuna, sus órganos descansan. Usted desayuna, almuerza y come todos los días, no permite que sus órganos descansen. Cuando usted ayuna, usted le da la oportunidad a los órganos de su cuerpo a que tengan un tiempo de descanso que utiliza para restaurarse a sí mismo. Yo les he dicho a ustedes que cuando uno ayuna, la orina sale amarillenta y fétida porque el cuerpo utiliza ese tiempo donde usted no come para desintoxicar el organismo, y por eso a usted le sale la orina con un olor fuerte y con un color fuerte. Es decir, que cuando usted está ayunando, los órganos descansan y el cuerpo se desintoxica. Amén. Segundo, detiene la ingesta de alimentos que se descomponen en el intestino e intoxican el cuerpo. Al no comer alimentos, y eso lo sé yo porque cada 2 días cuando me practican la diálisis, lo hacen para desintoxicar mi cuerpo. Si yo paso de 2, de 3 días sin que me limpien la sangre, comienzo a tener mareos, vómitos, dolor de cabeza, y los médicos me han dicho que eso es intoxicación. Los alimentos que usted se come, tan ricos como son, tienen toxinas que si permanecen en su cuerpo lo envenenan, le causan una enfermedad, le dañan su salud. Cuando usted ayuna, los órganos desintoxican el organismo, ¿correcto?
¿Qué más hace el ayuno? Vacía el tubo digestivo y se deshace de las bacterias de putrefacción. Cuando ayunamos, el organismo elimina de tu cuerpo bacterias de putrefacción. Si no ayunamos, es lógico que vamos a tener en nuestro cuerpo muchas bacterias que se encargan de producir putrefacción, y eso puede dañar nuestros órganos. Seguimos. Da a los órganos de eliminación una oportunidad para ponerse al día en su trabajo. Favorece la eliminación y desintoxica el organismo. ¿Qué más hace el ayuno? Restablece la bioquímica y la fisiología normal y sana el organismo. Hay enfermedades que se pueden sanar con el ayuno. ¿Decimos amén? Favorece la desintegración y absorción de pus. Escuche esto muy importante. El ayuno favorece la absorción y la desintegración de la pus, de la flema, de derrames, depósitos y tejidos tumorales. El ayuno puede desintegrar un tumor. Fíjese lo poderoso que es esto. ¿Cuántos cristianos no han sido sanados en un ayuno? Y los médicos están diciendo que cuando usted ayuna, el ayuno favorece a que usted elimine la flema, elimine la pus, la materia, y elimine, ¿qué dijimos? Tumores. ¿Correcto? Seguimos. Dice, rejuvenece las células, tejidos y órganos del cuerpo. La gente que ayuna se rejuvenece. Los que conocieron a Gigi Ávila, que hizo 41 días de ayuno, testifican que la piel de Gigi Ávila resplandecía. Y fíjense que él, muy anciano, todavía predicaba la palabra, porque era un hombre de ayuno y de oración. El ayuno no te mata, el ayuno no te envejece, el ayuno te rejuvenece. ¿Correcto? Incrementa la capacidad digestiva y de asimilación de nutrientes. Cuando usted ayuna, usted asimila los nutrientes de los alimentos con más facilidad. Hay gente que come y no se le nota. No hay salud, no se le ve salud en su cuerpo, en su apariencia, porque su organismo come pero no asimila. El ayuno limpia tanto el organismo que con una pequeña comida que usted se coma, usted tiene fuerzas para hacer grandes cosas. Recordemos que Elías comió y bebió la comida que le dio el ángel y caminó 40 días y 40 noches con una sola comida. Amén. Correcto. Terminamos con esto. Lo que la ciencia dice del ayuno. Dice, cambia el estado mental, favoreciendo una expansión de la conciencia. Gigi lo dice de esta manera, el que no ayuna se embrutece. Y es cierto, los médicos dicen que cuando usted ayuna se le expande la conciencia y mejora el funcionamiento de su cerebro. Es decir, que la persona que come todos los días y nunca ayuna es una persona que se le va a deteriorar su cerebro. No va a tener la misma capacidad mental que alguien que ayuna periódicamente. ¿Escuchamos entonces lo que la ciencia dice acerca del ayuno? Entonces no es nada malo, siempre y cuando se haga conforme a lo que enseñan las Escrituras. Entremos entonces en la parte espiritual de lo que significa el ayuno. Si quiere tomar nota, tome nota. La comida aparece en las Sagradas Escrituras como algo muy, pero muy espiritual. Una bandeja paisa, un arroz con pollo, un arroz chino, para Dios es un elemento de gran espiritualidad. Cuando hablamos de ayuno, yo no quiero que usted se vaya con la idea de que ayunar es pecado. Pero mire lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Cuántos creen que la comida es una bendición? ¿Cuántos creen que la comida es una bendición? Note que el Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, dio una orden. Le dijo a los discípulos, búsquenme un lugar donde pueda comer la cena con ustedes.
Los discípulos encontraron el lugar y cuando se sentaron a comer, Jesús dijo, mi gozo es cumplido. Estaba contento, estaba alegre. ¿Por qué? Porque estaba comiendo con sus discípulos. Y les dio una promesa, no comeré más del vino ni del pan hasta que vuelva nuevamente en mi reino. Encontramos a Jesús en medio de un ministerio poderoso, muy ocupado con todo lo que tenía que hacer, sacar tiempo para tener una cena con sus discípulos. No es malo reunirse en una mesa, es una bendición de parte de Dios compartir los alimentos. Hay negocios que se cierran en una mesa, en una comida. Hay novios que le entregan el anillo de matrimonio a la novia en una cena romántica. Nosotros tenemos cada mes la Santa Cena, que estaba de alguna manera riéndome con Dios, porque las cosas han cambiado tanto que ya nosotros no practicamos la Santa Cena, sino el Santo Desayuno. No lo entienden, pero escuche. Nosotros estamos tomando la cena domingo en la mañana y en la mañana lo que se come es el desayuno. O sea que no es la Santa Cena, sino el Santo Desayuno. Y si es en la segunda escuela dominical, se debería llamar el Santo Almuerzo. Pastor, está siendo ofensivo con las cosas de Dios. Ponga la inteligencia. La Biblia dice, la noche que fue entregado, tomó pan y tomó vino. Cristo comió la cena con los discípulos en la noche. Pero se han cambiado tanto las cosas en cuanto a la iglesia primitiva que hoy en día estamos practicando la Santa Cena en la mañana. Entonces ya no es cena, es desayuno. Están calladitos en esta mañana. Les cayó duro la idea de ayunar 3 días. Todavía lo están pensando. Comer es una bendición, pero también puede ser una maldición. Cuando tú no tienes dominio sobre tu boca, cuando te dejas llevar de lo que dijo el apóstol, que en los postreros días algunos quedarían presos de la glotonería, la comida se te puede convertir en una maldición. Adán y Eva pecaron por una comida. En el tiempo de Noé, la Escritura declara que el juicio de Dios vino porque estaban comiendo y bebiendo. No es que sea malo comer, es que en ese tiempo ya había glotonería. ¿Qué es la glotonería? Comer más de lo que tu cuerpo necesita. ¿Qué es glotonería? Que estás escuchando la palabra de Dios y estás pensando cuándo va a terminar la reunión para comerme un dedito, una empanada y un jugo de zanahoria allá donde Berta. El glotón siempre está pensando en comida. El glotón le sirven un plato y le tienen que servir otro plato porque nunca se llena. En el río estábamos hablando de eso, de personas que se comen 10 guineos en un desayuno, imagínese eso. 5 arepas. Usted se ríe, pero hay gente así. Y de pronto usted es esa clase de persona. Si hay algo que se está proliferando en la iglesia del Señor, y yo creo que lo debemos acompañar con el moñito pentecostal, es la barriga. Hay muchas hermanitas y hermanitos con un depósito de la unción bastante prolongado. Y eso afecta a la salud. Dijimos que el ayuno hace que se aliviane el peso. La glotonería hace que la persona aumente de peso y el aumento de peso carga la espalda, carga la cintura. Y aunque tú crees, estábamos hablando de eso con Alfredo, hay familias que creen que salud es gordura. Y si tú estás flaco, estás llevado, no tienes salud. Y vamos que es al contrario. La persona que cuida su manera de comer tiene mejor salud que la persona que está subida de peso. La obesidad es una enfermedad. Eso lo dicen por todas partes en este tiempo. La obesidad es una enfermedad. Si usted tiene exceso de grasa en su cuerpo, usted está destruyendo su organismo. Sus órganos están trabajando más de lo que usted debe trabajar. El páncreas, en mi propia experiencia, termina produciéndose una diabetes por la ingesta demasiada de azúcar. Y estamos tomando gaseosa, jugos azucarados. Todo hoy en día tiene buen azúcar porque el azúcar atrae la clientela. A los niños le damos dulce. Yo les conté a ustedes que me tomé una cajita de jugo de niño
y como yo me controlo el azúcar, la tenía baja, yo dije, me puedo tomar un juguito, me tomé una cajita y se me subió el azúcar a 210, 220 con una cajita. O sea, ¿qué le estamos dando a nuestros niños? Más tarde se aparece una diabetes porque el páncreas, que es el encargado de asimilar el azúcar y convertirla en glucosa en la sangre, le estás entregando tanta azúcar que llega un momento en que el páncreas dice, ya no más, renuncio. Y hay un colapso en el páncreas, no te funciona más, y entonces el azúcar, como ya no es asimilada por ningún órgano, se aumenta en la sangre y produce la diabetes. Entonces fíjense que nuestro Dios es sabio. Él dice, no se entreguen a la glotonería. Hay que comer, pero hay que saber comer. Bienaventurado el príncipe que come para recuperar sus fuerzas. ¿Para qué comemos nosotros? Para recuperar fuerzas. Pero cuando usted come y la comida se le convierte en una obsesión, que está comiendo su plato y está mirando el de al lado, para ver si va a dejar algo, y si lo deja se lo pide, ya usted es un glotón. ¿Cuántos dicen amén? Esaú impidió que hoy en día dijéramos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú por una comida. Él era el heredero. Él tenía que participar de esas tres personas en las generaciones. Había sido llamado para ser patriarca Abraham, Isaac y Esaú. Pero hoy en día decimos Abraham, Isaac y Jacob porque Esaú vendió su bendición, vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Hay gente que por comida venden el alma. Hay gente que por comida echan mentira. Hay gente que por comida roban. Hay gente que por comida prefieren quedarle mal a Dios, pero llenarse el vientre de comida. Cuando al Señor Jesucristo le presentaron la misma opción, la tentación de Satanás tuvo que ver con comida. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, en comida. Y como Adán pecó por una comida, Jesucristo, el postrer Adán, tenía que mantenerse fiel en relación a la comida. Y aunque Adán comió del fruto, Jesucristo no comió de ese pan, sino que le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha, si sabes que debes ayunar y el diablo te tienta con la comida, esa es la palabra que debes decirle. Diablo, no solo de pan viviré, sino de toda palabra que Dios me ha dado. Y la palabra de Dios para nosotros es ayunar. Cuando los discípulos de los fariseos o los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, los discípulos de Juan ayunan. Fíjense, el ayuno no es solamente de ahora. Y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús dijo, porque están de bodas. Y el esposo está con ellos. ¿Quién es el esposo? Jesús. Y en tanto que el esposo está con ellos, ellos no tienen por qué tener luto. Mire esto, ayunar es enlutarse. No con vestimenta, sino con la actitud. Cuando tú ayunas, tú estás mostrando una actitud de alguien que está de luto. Jesús dijo, mientras yo estoy con ellos, ellos no van a ayunar. El que está de boda no está en luto, no debe ayunar. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. El esposo no fue quitado, él fue para el cielo. Muy pronto vendrá, pero ahora mismo está en el cielo. La novia está en la tierra, no está con el esposo. Entonces este es el tiempo en que la novia debe ayunar. Para los que dicen, eso es para el Antiguo Testamento. Hay pastores que hoy en día, teólogos, que se cuadran el cerebro estudiando en las mejores universidades cristianas y salen diciendo que el ayuno era para el Antiguo Testamento y que Jesús lo practicó porque Él pagó el precio, pero que nosotros no tenemos que ayunar porque Cristo ya ayunó por nosotros. Mentira del diablo. El Cristo que ayunó 40 días dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Me vas a engañar. Hay que conocer Biblia para que no nos engañen. El mismo Jesucristo cuando enseñó el sermón del monte dijo, cuando ayunéis, diga conmigo, cuando ayunéis. Él no dijo, si ayunan. Ayunar no es una opción.
Jesucristo lo dijo de manera imperativa. Cuando ayunen, significa que la iglesia tiene que ayunar. El ayuno es una práctica ordenada por Dios a la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando echaron fuera o trataron de echar fuera a un demonio y no pudieron, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos echar fuera a ese demonio? Y Jesús le dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, ¿de dónde sacan los teólogos que la iglesia no debe ayunar? Si el mismo Cristo dijo que para echar fuera demonios tenemos que orar, pero también tenemos que ayunar. Yo creo firmemente que después de estos 3 días de ayuno total que vamos a hacer este fin de semana, los demonios van a salir fuera como arroz en nuestras reuniones. Porque vamos a recibir autoridad y poder. Así que la comida es una bendición cuando se consume en el tiempo de Dios. Coma cuando usted debe comer. Pero absténgase de comer cuando Dios lo llame a ayunar. Eso se llama el ayuno del Señor, bautizado por el mismo pastor Gigi Ávila. ¿Qué es el ayuno del Señor? Que Dios determina qué día debo ayunar yo. Y que no podemos encajar en eso en esa costumbre de que no, el ayuno es hasta las 12. No, los ayunos no son hasta las 12. No, el ayuno es hasta las 6. No, tampoco. El ayuno es hasta que el Espíritu Santo te lo muestre. Si usted quiere ayunar y quiere que se le quite la gana de comer y tener fortaleza para ayunar, usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Él es el que determina qué día debes ayunar tú. Y no puedes soltar el ayuno hasta que el Señor te lo diga. Es posible que tú quieras soltarlo a las 12, pero si el Espíritu Santo te dice a las 3, es a las 3, porque tú no mandas, a ti te mandan. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos y tenemos que hacer lo que Él diga, aún con nuestro cuerpo. Si tu cuerpo es de Cristo, como lo debe ser, porque Él lo compró a precio de sangre, tú no puedes tomar decisiones en cuanto a tu cuerpo. Porque ¿quién quita que el Señor te esté librando de una enfermedad? ¿Quién quita que el Señor vaya a eliminar unas toxinas que te van a matar en el futuro? Y Dios quiere hacer, a través del ayuno, Dios puede salvar una nación. A través de los ayunos, Dios puede libertar a los cautivos. A través de los ayunos, Dios puede hacer que tu ministerio sea poderoso y alcance las naciones. La gente que ayuna siempre tiene la victoria. Porque el ayuno, dice Isaías, rompe las cadenas, desata las ligaduras. Cuando usted enfrente una situación difícil, que usted ve que la oración no le funciona mucho, que la guerra, que la intercesión, métase en ayuno. El ayuno potencializa la oración. Por eso no vea estos 3 días del fin de semana como un sacrificio. Míralo como la oportunidad que Dios te da para librarte de todo aquello que te está preocupando. Lo que yo estoy viendo es que Dios ha visto que avivamiento da fruto y este fin de semana nos va a limpiar para que a partir del fin de semana demos más fruto. Tus enemigos van a ser destruidos. Los gigantes van a caer al suelo. La brujería va a ser quebrantada. Porque en ayuno y oración tú tienes mayor comunión con Dios. ¿Cuántas clases de ayuno hay bíblicamente hablando? Para los que anotan. Número 1, el ayuno total. El ayuno total demanda que la persona no coma ningún alimento ni tome ningún líquido. El ayuno total, como la palabra lo dice, es total. No puedes ni comer ni tomar agua. Como les dije, sin agua el ser humano no puede pasar 3 días. Por lo tanto, un ayuno total no debe pasar ¿de cuántos días? Escúchenme para que no vaya a tener problemas, que el pastor me enseñó esto, que ahora estoy... No. Más de 3 días usted no puede quedar sin tomar agua. Pero 3 días usted está diseñado físicamente para pasar sin comida y sin bebida, buscando el rostro de Dios. Tenemos el caso de Esther, cuando ella supo que los judíos estaban en peligro, porque había sentencia de muerte para ellos, le dijo a Mardoqueo, díganle al pueblo que ayunen por mí 3 días, sin comida y sin agua. Ese es un ayuno ¿qué? Total. Segunda clase de ayuno, el ayuno absoluto.
que es el que vemos que hizo el Señor Jesucristo en 40 días. En el ayuno absoluto, tú no comes nada de alimento, pero sí puedes tomar agua. Jesucristo, en sus 40 días de ayuno, dice la Escritura que al final de los ayunos tuvo hambre, pero no dice que tuvo sed, dice que tuvo hambre. Significa que durante los 40 días Él bebió agua, pero se abstuvo de recibir ¿qué? Alimentos. Entonces, cuando tú vas a hacer un ayuno de más de 3 días, puedes hacerlo absteniéndote de alimentos, pero debes consumir agua. Es conveniente no tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque como no estás comiendo, las paredes del estómago comienzan a lanzar unas enzimas que son las que desintoxican el organismo, que son muy desagradables. Cuando tú bebes mucha agua, el contacto del agua con todo eso que está en tu estómago va a producir un vómito. Y es muy desagradable en el ayuno porque es un vómito que algunos lo llaman la hiel. Es algo amargo. Entonces, para evitar estar vomitando en un ayuno prolongado, las ingestas de agua deben ser pocas. ¿Correcto? Tercero, el ayuno parcial, que es el que hoy en día está practicando mucho. En el ayuno parcial, tú te abstienes de algunos alimentos, no de todos. Es el ayuno de Daniel en los 10 días y en los 21 días. Daniel dice que él le dijo al dueño de la cárcel, al jefe, que no lo contaminaran con la comida del rey, sino que le dieran legumbres y agua. El ayuno parcial, tú tomas agua, pero en lugar de comer alimentos deleitosos, ese es el que practico yo, obligatoriamente, porque yo tengo una dieta donde hay mucho de la comida que ustedes comen que yo no puedo comer. Yo no puedo comer carne, yo no puedo comer grasa, yo no puedo comer chocolate. Entonces, son alimentos que salieron de mi dieta y yo estoy ayunando. Antes me sentía mal porque no podía ayunar, pero estudiando esto yo digo, yo estoy practicando el ayuno parcial, que es la abstinencia de algunos alimentos. Hoy en día estoy escuchando unas barrabasadas de que, pastor, yo estoy ayuno de internet. En esta semana no consulto el internet, pastor. Sí, hay iglesias hoy en día que han llegado a un deterioramiento tan tremendo que tú escuchas estas cosas, que ayuno de no sé qué cosa, que ayuno de televisión, que ayuno de telenovela. No voy a ver telenovela en un mes, estoy ayunando. Y según ellos están cumpliendo con Dios. La Biblia no habla nada de eso. La Biblia habla del ayuno en relación con la comida. Esto es un reemplazo del diablo que ha puesto en la iglesia. Ahora, ¿por qué la comida? Escuche esto. El hombre tiene muchos apetitos. Está el apetito sexual, el apetito social y entre otros el apetito de la comida. Una persona sin sexo puede vivir toda su vida, no se muere. Una persona sin vida social, aunque le afecta emocionalmente, puede vivir toda su vida. Pero hay un apetito que es el más fuerte, el hombre fuerte de todos los apetitos, y es el de la comida. Sin comida el hombre se muere. Cuando tú ayunas, tú atas al hombre fuerte. Porque al ayunar tú estás atando al apetito más grande de todos los apetitos. Si tienes problemas a nivel sexual, la clave está en los ayunos. Si tienes problemas a nivel social, religioso, emocional, la clave está en el ayuno. Porque cuando tú ayunas, atas al hombre fuerte y eso te da autoridad para atar cualquier hombre fuerte en los diferentes apetitos que tú tienes. ¿Cuánto están recibiendo en esta hora? Tenemos otro ayuno, el ayuno sobrenatural. Es un ayuno que amerita que Dios intervenga para darte las fuerzas sobrenaturales para hacerlo. Es el ayuno de Moisés y el de Elías. Moisés ayunó 40 días y 40 noches sin comida y sin bebida. Y eso humanamente es imposible. Lo hizo porque Dios le impartió una habilidad sobrenatural para ayunar sin tomar agua por 40 días. Elías comió una comida y bebió una bebida que le dio un ángel y dice que caminó 40 días y 40 noches fortalecido con esa comida. Ayunó 40 días
sin comida y sin bebida. Este es un ayuno sobrenatural, recomendado solo para aquellos que tienen una comunión muy especial con Dios, que oyen la voz de Dios y que el Señor les puede hablar y decirles que pueden quedarse sin tomar agua y no les va a pasar nada. Un cristiano raso no debe meterse en esto. Ahora, el próximo fin de semana tenemos los 3 días de ayuno. Hay hermanos aquí que están capacitados para hacer esos 3 días. Yo los conozco, sin agua y sin comida. Pero usted dirá, pastor, yo no me le mido, todavía no. Usted puede elegir otra clase de ayuno. Usted puede venir e irse a mediodía. Algunos trabajan, pero usted hace ese ayuno hasta ahí y respalda. Otros vendrán en la tarde, otros vendrán en vigilia. Otros vendrán tomando juguitos claritos de patilla, de melón. Y se abstienen de todos los demás alimentos, pero tienen energía con un jugo de una fruta suave. Un jugo que no sea espeso ni azucarado, sino aclarado en agua. Un jugo con agua, no con leche. Entonces, lo que les quiero animar, iglesia, es que Dios nos está llamando a buscar su rostro. ¿Quién quita que este fin de semana venga Cristo por su iglesia? Lo que debemos entender es que cuando Dios manda algo hay que hacerlo. Esto no me lo inventé yo, a mí me lo dio una varona que el Señor le mostró y le pregunté al Señor, el Señor me dijo, sí, quiero que la iglesia comience a buscar mi rostro como una iglesia madura, porque lo que Dios tiene para nosotros es grande y al que más se le da, más se le demanda. Además, para ti es un beneficio. La mayoría de los que me están escuchando en esta mañana no oran como deberían orar. Yo lo sé. Yo los observo a ustedes por ahí. Mientras el grupo de alabanza estaba cantando, son pocos los que están metidos con Dios. Tú conoces a un cristiano en comunión con Dios en el tiempo de la alabanza. No en la prédica, porque ahí están sentados descansando y me miran, pero no escuchan. Pero en la alabanza, la persona que no tiene comunión con Dios, una incomodidad, mira para un lado, mira para el otro, se mueve el cabello, ve el reloj. Hay la carne, como cuando se está quemando una persona, un animal vivo en el fuego. Cuando la persona está en la carne, estamos alabando, allá atrás, a más de uno, yo los veo que en la alabanza se tienen que salir a la terraza y entran y los ojos abiertos, otros se sientan en medio, todo el mundo de pie, ellos sentados. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. Ellos creen que por venir a una iglesia cristiana ya tienen la salvación asegurada, pero no viven la vida cristiana. Una horita de alabanza y no son capaces de tener los ojos cerrados. Una hora de alabanza y no hay ni una lágrima que salga. No hay toda la semana no hemos podido venir a la iglesia y el domingo que venimos perdemos una hora. Aquí hay, la mayoría de los que están aquí llegaron después que el servicio comenzó. Y están pensando en hacer el ayuno. Si lo hago o no lo hago, hazlo porque lo necesitas. Es una emergencia para tu vida espiritual. Hay muchos cristianos que lo estás viendo en la iglesia, están muertos